2021, año de ser influenciadores. Dios es el autor de la creación y majestad sobre todo el universo conocido y desconocido. Él habita la eternidad. Él sostiene todas las cosas con su poder, porque de Él, por Él y para Él son todas ellas. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del cosmos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Él puede medir el océano con la palma de su mano, puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. Dios es quien está sentado por sobre el círculo de la tierra. La gente aquí abajo ha de parecer saltamontes ante Él. Dios es quien extiende el cielo como cortina y de Él hace su tienda. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nadie te puede contener. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese Dios grande, inmenso, majestuoso? Ese Dios que habita en la eternidad. Ese es nuestro buen Dios. Ese es Dios. Y Dios que pudiera habitar en cualquier lugar del universo creado, en cualquier lugar del universo conocido. Él que es el autor de la materia, el autor de la energía, el autor del cosmos, podría vivir absolutamente en cualquier lugar. Él podría habitar en los planetas, en las estrellas, en los trillones y trillones de estrellas que existen, en las constelaciones de las nebulosas. Él que es el que fundó este mundo, el que hizo que este mundo fuera habitado, podría vivir en cualquier lugar. Pero ¿saben esto? Ha escogido por su propia voluntad, como un rasgo de su carácter, ha elegido y ha escogido vivir cerca del hombre. Desde el inicio de la creación ha decidido habitar. Por eso creó al hombre y habitó con el hombre en el Edén, allá en el huerto, conocido también como el paraíso. En ese lugar Dios decidió habitar. Allí creó a Adán y creó a Eva y decidió habitar con el hombre. El hombre falló, el hombre pecó. Ustedes y yo conocemos la historia. Fue expulsado del Edén, de ese lugar. Pero más adelante Dios se encuentra con un hombre llamado Abraham y decide visitarlo y decide ir a su pequeña tienda, al lugar donde él estaba habitando, y también habitar con él. Más adelante Dios se le aparece a un hombre que le permite traer la salvación y la liberación a todo el pueblo que estaba cautivo en Egipto. Su nombre, Moisés, y le pide algo bien especial, algo bien fundamental y algo que trascendería, marcaría la historia, y decide decirle a Dios, a Moisés, le dice: constrúyeme un lugar para reunirme contigo. Y es así como en el libro de Éxodo le entrega las instrucciones específicas de un lugar llamado tabernáculo. Y terminando el libro de Éxodo, en su último capítulo, capítulo 40, allí Dios se manifiesta y dice que la nube de Jehová llenó el lugar, el tabernáculo de reunión, de tal manera que ni siquiera los sacerdotes podrían entrar.
Allí Dios decidió habitar. Allí en ese tabernáculo, cada vez que el pueblo lo honraba, cada vez que el sacerdote se acercaba para ofrecer sacrificio y luego entrar al lugar o acercarse al lugar santísimo, allí estaba la presencia de Dios. Es como si Dios hubiera decidido desde la creación tomar un día sus maletas, decir, estoy en un lugar del universo, pero un día tomó en su mente la decisión de decir, voy a irme a habitar con ellos. Voy a ir a vivirme con el ser humano. Por eso hace un pacto en el monte Sinaí y decide construir el tabernáculo a través de Moisés. Más adelante, David tiene en su corazón el deseo profundo de construirle un lugar, dice, una habitación para Dios. No lo logra hacer, pero deja todos los materiales necesarios para que su hijo Salomón construya el que sería uno de los templos más grandes y majestuosos construidos para Dios. Y dice la Biblia que el día que Salomón terminó el templo, ese día él ofreció 1000 holocaustos y la presencia de Dios descendió y el fuego de Dios consumió todos los holocaustos o los sacrificios. Y allí la presencia de Dios se posó y habitó en el templo. Más adelante, ese mismo templo fue destruido, ese templo fue saqueado por los enemigos de Israel. Y el arca de Dios, que era donde se manifestaba su presencia, nunca más volvió a regresar, nunca más se encontró. Hasta el día de hoy, en la arqueología no lo ha encontrado. El arca de Dios está o permanece perdida, tal vez oculta de parte de Dios para que no la idolatremos. Pero luego llega algo hermoso y contundente, y es que Dios envía a su Hijo y aparece en la escena para que habite con los hombres. Y Jesús de Nazaret decide habitar con los hombres y habita con nosotros durante 3 años y medio, haciendo milagros, señales, prodigios, liberando al enfermo, sanando, liberando al cautivo, sanando al enfermo y levantando al paralítico. Pero hace una declaración impresionante y dice Jesús, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque después de mí vendrá otro. Y somos testigos de lo que el libro de los Hechos narra, y es la preciosa, poderosa y gloriosa manifestación de la persona más importante que habita en la tierra y se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que hoy quiere habitar en este lugar, que hoy quiere posar su presencia en esta casa, que hoy quiere habitar con nosotros. Por eso esta palabra lleva como título habitaciones disponibles. Habitaciones disponibles. Y Dios, después de haber estado buscando lugar, si me permite por favor, tratar de meter a Dios como si fuera una persona, pero Él como si estuviera con su trasteo, con sus maletas, tratando de buscar un lugar para habitar. Ha buscado y ha querido de una manera, digamos que rebajarse a nuestra posición de humanos y habitar en medio de nosotros. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy vamos a iniciar esta serie, como lo decía mi pastor Fernando, hablando del Espíritu Santo. Para eso quiero que leamos y vayamos a la palabra, porque donde se manifiesta el Espíritu Santo es en el libro de los Hechos, donde por primera vez lo vemos manifestado, después de que Jesús les había hablado. Y es la ocasión cuando el Espíritu Santo se manifiesta dentro de las personas. Escúcheme, no quiere decir que el Espíritu de Dios no estaba antes, porque Él ha existido por la eternidad, Él es eterno, Él hace parte de la Trinidad. Pero dice la Biblia, por ejemplo, que vino sobre los hombres que diseñaron el tabernáculo. Dice que vino sobre Sansón y le daba fuerzas. Dice que vino sobre o caminaba con, pero por primera vez en la historia, allá en el libro de los Hechos, dice la Biblia que estaba es decir, estaba adentro y ahora habitaba con los creyentes. Yo tengo una expectativa hoy, Iglesia Manantial, yo tengo una expectativa hoy, y es que quiero decirle a Dios que aquí hay una habitación disponible para que Él se venga a vivir. Yo no sé si hay alguien conmigo en este lugar que le pueda decir, Señor, aquí estoy disponible para ti. Y creo yo, voy a leer este versículo, y creo yo que vamos a tener luces de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque Él está buscando un lugar para habitar.
Espero que nos encuentre disponibles. Espero que haya en nosotros disponibilidad. El libro de los Hechos, capítulo 17, voy a leer de los versículos 22, de los versículos 22 al 25. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Usted puede leer la versión que tenga, la Reina Valera, que es la más común que usamos. Aquí también la tengo, o la Nueva Traducción Viviente. En mi caso lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hechos 17, versículos 22 al 25. Pablo se puso de pie ante los de la junta. Estoy en el 22. Y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad vi que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. ¿Quiere acompañarme a leer nuevamente esa frase, por favor? 1, 2, 3. Y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Amén. Y hoy Dios quiere mostrarnos a través de su palabra un lugar donde Él encuentre para habitar, un lugar donde Él se sienta honrado, agradado y celebrado por habitar. Y quiero comenzar diciéndole que hay una realidad, y es que, por supuesto, ¿cuántos saben que Dios está en todo lugar? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos saben que Dios está en toda la creación? Pero también hay que entender esto, y es que Dios no habita en todo lugar. Es que Dios no se queda en todo lugar. Así que no es tan fácil decir como que no, pues igual Dios está con nosotros. Es casi una frase de cliché, o es una frase muy conocida de decir: es que Dios está conmigo. Es que Dios está con todos nosotros. Le voy a mostrar a la luz de la palabra que no es así. No, Dios no está con todos nosotros. Y esta semana, haciendo la oración antes de ir a dormir con mi hijo, no podía pasar este momento sin decirles que yo soy el papá del niño que salió en el video, claro. Entonces, por lo menos, si yo predico mal hoy, por lo menos Juan José hizo quedar bien a los González. Gracias a Dios ya no hay pierde. Pero mi hijo esta semana, haciendo una oración en la noche, terminamos de orar y se queda meditando y me dice: papá, ¿sabes qué? Dios no está en todo lugar. Yo alisté la correa, alisté la Biblia. Dije: Señor, ahora sí se me descarrió y apenas tiene 5 años. Y yo: ¿por qué, hijo? ¿Cómo así que Dios no está en todo lugar? Y me dice: claro, papá, Dios no está donde está el diablo. Y yo: oiga, ya está así. Me enseñó teología un niño de 5 años. Quiero decirle que Dios está buscando un lugar para habitar, pero Dios no se manifiesta y no habita en todo lugar. No necesariamente porque lo nombremos, no necesariamente porque digamos: sí, Dios, ven aquí. Él se manifiesta y Él decide habitar. Así que mire esto tan impresionante, que el apóstol Pablo está delante de una multitud griega. Ya vamos a ver el contexto del pasaje, ya se lo cuento. Pero miren esta frase tan hermosa que está, o tan intelectual, es de pensar, esta frase que está en el versículo 24. Y terminando, la que le hice repetir, dice que Dios no habita, no vive en templos hechos por seres humanos. Pero esa afirmación debería tener una pregunta en contraposición. Si el apóstol Pablo dice: Dios no habita en templos hechos por seres humanos, ¿cuál sería la pregunta inmediata que usted haría al escuchar esa afirmación? ¿Quién se le ocurre? Si él dice: Él no habita en tal lugar, ¿usted qué preguntaría? Por supuesto, entonces, ¿dónde habita? Es la contrapregunta lógica a esa afirmación. Entonces, si no habita en esos templos hechos por manos humanas, entonces, ¿dónde habita Dios? Y por eso hoy el mensaje que lleva ese título, Habitaciones Disponibles, vamos a encontrar un lugar y vamos a buscar
a través de la palabra el lugar donde puede habitar Dios, el lugar donde Dios quiere habitar. Y tiene todo el sentido porque el mismo apóstol Pablo hace esa declaración en Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 9. Yo la voy a leer en la versión TLA, pero ahí le va a aparecer la Reina Valera, o bueno, no sé cuál tengamos acá. Sí, tienen la TLA, muchas gracias. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo, ¿quién vive? ¿Quién vive en ese templo? El Espíritu Santo de Dios, que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, mire, si el apóstol Pablo dice, allá en Hechos dice, Dios no habita en templos hechos a mano. Entonces la pregunta es, ¿dónde entonces habita? Y él lo responde en la primera carta a los Corintios. Entonces, ¿dónde habita el Espíritu Santo? Gracias a Dios por esos dos que lo creen. Gracias, Señor. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Habita en nosotros. Pero decir en nosotros es muy fácil. Atreverse a decir habita en mí, creo que nos hace mucho más responsables de entender quién es Él, ¿verdad? Decir, claro, Él está aquí entre todos nosotros, claro que sí. Pero decir, Él habita en mí. Ahora, no lo hacemos con orgullo ni ostentando que somos los perfectos, los mejores, no. Pero sí es entender cómo hacer para que el Espíritu Santo habite en medio nuestro. Y quiero introducir también, introducir ya el primer punto para decirles que se libera una batalla por la habitación del Espíritu Santo. Dios quiere ingresar, Dios tiene la voluntad de que su Espíritu Santo habite en todos los hombres, es un deseo de su corazón, pero no habitan todos. Y lo que el Señor nos muestra en este pasaje es que existe una batalla. Hay una pelea por el lugar de habitación. Quiero decirte, hermano amado, que estás hoy, en esta mañana, ustedes que están en las redes, en la transmisión hoy con nosotros, quiero decirles que hay una batalla cósmica, hay una batalla en el universo, porque Dios quiere habitar dentro de nosotros, pero hay algo que nos lo impide. Es como que Dios quiere llegar a habitar en nuestros corazones, Dios quiere vivir con nosotros, pero no sé si usted alguna vez le ha llegado visita de repente y usted tiene su casa llena y no tiene lugar para atender la visita. Si le pasa diciendo, no, y pues nosotros veníamos y pues nos queremos quedar hoy, pues, pero su casa ya está llena, las habitaciones están completas. ¿Usted qué hace? Les dice, no, pues, no, yo tenía un colchón, pero pues no, ni modo, no, definitivamente no. Es como que usted llegue a un hotel, llegue a buscar sin previa reserva y llegue ese día a un hotel y buenas para una habitación, pero el hotel ya está ocupado. Es imposible que usted pueda entrar, es imposible que usted pueda habitar ese lugar. Es como que usted quisiera superar el aforo de Megacasa y decir, yo quiero entrar, pero es que ya estamos completos. El Espíritu Santo desea habitar en ti, el Espíritu Santo desea llenarte, el Espíritu Santo desea y es el anhelo de su corazón. Dios a través del Espíritu Santo desea vivir en nosotros. La pregunta hoy es, ¿estás disponible para Él? ¿Estás disponible? Espero que al final de esta palabra y de esta prédica puedas responderlo. Entonces hay una batalla y yo le he llamado la batalla Grecia versus la iglesia. Esto se pone bueno. La batalla Grecia versus la iglesia. Ahí está apareciendo en la pantalla la batalla Grecia versus la iglesia. Y quiero ponerles el contexto donde se desarrolla esta palabra, mis hermanos. Quiero desarrollar algo y contarles un poco acerca de dónde está predicando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Atenas, y ustedes y yo sabemos que Atenas en ese entonces no era solamente una ciudad, era casi una ciudad-estado. Era una ciudad que había sido la cuna, había sido el lugar donde se habían acuñado los grandes intelectuales y pensadores de la época. Estamos hablando el legado de la Grecia clásica, de los filósofos. Estamos hablando de gente que desarrolló la ciencia, la filosofía como nunca antes y revolucionó el mundo. Indiscutiblemente los griegos desarrollaron el mundo. Es tan grande el legado de los griegos que hoy en día tenemos mucho de ellos, sin de pronto darnos cuenta. Por ejemplo,
hoy en día en la política, gracias a los griegos, nosotros vivimos en un modelo que se llama democracia. Es gracias a los griegos que fueron los primeros en instituir el modelo, el concepto del voto y de la democracia por elección popular. También la filosofía. La filosofía está, por supuesto que los máximos exponentes de la antigüedad son los filósofos, los socráticos, los epicúreos, los estoicos. Ahí los menciona la Biblia. Ahora vamos a tocar algo un poquito de eso. También en las matemáticas. ¿Quién no ha sufrido desarrollando el teorema de Pitágoras? Dígame, allá en casa, ¿quién no está por allá? Cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrado. Bueno, si lo dije mal me rajé y por eso soy predicador y no matemático. Entonces tenemos el legado de ellos, tenemos el legado de los grandes arquitectos de Grecia. Por ejemplo, ellos fueron los que por primera vez levantaron los pilares. Usted ve en las construcciones y edificaciones griegas esos pilares, pero también las trasladaron a Roma, y creo, si no estoy mal, en la gran mayoría de lo que llamamos las casas de gobierno en Latinoamérica tienen la estructura de pilares. Eso es un legado de los griegos. Así que es una sociedad griega a la que se enfrentan Pablo en sociología, por ejemplo. Ellos son los grandes expositores del positivismo, una corriente de pensamiento muy grande. Y bueno, podríamos seguir hablando hasta las costumbres en el buen comer, tantas cosas vienen de los griegos. Así que el apóstol Pablo se enfrenta a una población griega, una población llena de conocimiento, y es una batalla a la que se enfrenta el apóstol Pablo. Y saben, creo yo que es una batalla a la que hoy en día nosotros como creyentes nos enfrentamos. Porque muchas de esas cosas hoy en día como hijos de Dios, como creyentes todavía las enfrentamos. Son cosas que, aunque el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a una población griega, a un lugar que se burló de él, al final de los capítulos dice que ellos se burlaron de él. Sí hubo unos que recibieron la palabra, y lo dice al final, dice que algunos de ellos recibieron la palabra de Dios. Pero creo que nos parecemos como sociedad y tenemos mucho de aquello con lo que Pablo se enfrentó, y era uno de los obstáculos para que el Espíritu Santo se derramara en ese lugar. Era uno de los obstáculos para que el Espíritu Santo viniera y lo llenara todo en ese tiempo. Así que el primer punto de esa batalla, llamémoslo round, el primer round de esa batalla lo llamaríamos otros dioses versus el único Dios. Y esa declaración que hace Pablo dice: observo que ustedes son muy religiosos. Lo toma porque en el versículo 16 del mismo capítulo 17 Pablo dice, en la Reina Valera dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa declaración de Pablo se refiere a que el pueblo griego estaba sumergido en demasiados dioses. Cada dios respondía a una necesidad en específico. Usted conoce todos los dioses. Estaba Zeus, estaba Poseidón, estaba Artemisa. Habían dioses para las cosechas, habían dioses para la agricultura, habían dioses para la lluvia, habían dioses para el amor. De pronto todavía alguna está esperando que llegue ese Dios del amor a responderle, ¿sí o no? Pero habían dioses para todo. Y hoy como sociedad hemos heredado muchas de esas tradiciones, y para cada una de nuestras necesidades a veces adoptamos dioses. Mis hermanos, pero yo creo que uno de los dioses que más se levantaron dentro del concepto y dentro de la cultura griega, uno de los dioses que más resalta, los podemos encontrar cuando viene el Renacimiento, siglos XV y XVI, y tiene su fundamento en el humanismo. ¿Y qué hacen ellos? Permítame meterme aquí un poquito de historia porque es importante para que lo entendamos y podamos atacar ese tipo de cosas. Y en el Renacimiento, que toma como base el humanismo, ellos adoptan nuevamente las filosofías grecorromanas. Ellos nuevamente hacen que resuciten esos pensamientos filosóficos. Para entonces, a la época, todo el mundo creía que Dios era lo máximo en el universo, que Dios era el creador y que Dios era el centro. Es decir, había un teocentrismo, Dios era el centro de todo. Después del Renacimiento surge algo que es el antropocentrismo, es decir, todo gira alrededor del hombre. El hombre es
lo primero, el hombre lo segundo, el hombre lo tercero, el hombre creador, el hombre inventor, el hombre como salida, el hombre como filosofía, el hombre como religión. Y saben, yo creo que hoy en día una de las grandes luchas que tenemos y uno de los grandes ídolos que hemos puesto y que impide que el Espíritu Santo pueda entrar a nosotros y que impide que el Espíritu Santo pueda posar su presencia de nosotros, ese ídolo se llama nosotros mismos. Ese ídolo se llama el yo. Ese era uno de los ídolos con los cuales los griegos estaban exponiendo su gloria. La manifestación más preciosa de su esplendor era lo que ellos mismos podrían lograr. Si no fuera así, dígame si esta sociedad no está llena de egoísmo y donde el primer lugar para el todo somos nosotros mismos. ¿Por qué se da el aborto? ¿Por qué? Porque antes de pensar en la vida, en la otra vida, se está pensando en el yo. Se está pensando en que no, pero es que me hicieron, no, pero es que yo no quería, no, pero es que esto, lo otro. Se está pensando únicamente en satisfacer nuestras necesidades. Se está pensando en el yo. Porque hoy en día se nos muestran o nos llevan a aceptar y a legalizar desviaciones sexuales. ¿Saben por qué? Porque solamente importamos nosotros. Solamente importa mi placer. No, pero es que a través de las desviaciones sexuales, a través de esas aberraciones, a través de esas cosas, tú dañas el modelo de Dios. Tú puedes traer un mal ejemplo para tus hijos, puedes desarrollar cosas que te traen maldad. Es más, en esas perversiones y en esos desvíos sexuales no hay vida. No puede haber vida, se necesita el hombre y la mujer para que haya vida. En el reino animal funciona igual. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo legalizamos? ¿Y por qué como sociedad lo aceptamos? Porque hoy en día es más importante el yo. Es más importante qué me dan, es más importante quién soy yo. Esta sociedad dejó de vivir por principios y comenzó a vivir por derechos. Es tan así que un violador confeso, dice sí, lo cometí. El hecho delictivo, un violador, alguien que hace la maldad y públicamente se expone y lo dice, sí lo hice. Es tan así que ya no prima el principio de la vida, que dañó, que le hizo el mal a otro, al que asesinó, al que violó, al que vulneró, sino lo primero que se dice es, hay que proteger sus derechos. Vivimos en una sociedad donde no ofrecemos los principios, donde no nos ofrecemos como deber, sino lo que hacemos es exigir los derechos. ¿Por qué? Porque lo primero que prima soy yo. Como iglesia de Dios, pueblo de Dios, a veces lo que nosotros buscamos cuando venimos a la casa de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando vamos en oración o cuando venimos al culto, estamos buscando es Dios, ¿qué me puedes dar a mí? Y no, Señor, ¿cómo te puedo servir? No, Señor, ¿qué te puedo dar? A veces sucede con el Espíritu Santo. Dios nos guarde de hacerlo, pero a veces sucede. Y yo estoy convencido que cada día queremos más de Él, más del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de su Espíritu? Ahora yo te pregunto, ¿para qué? Porque saben, muchos de nosotros pedimos más del Espíritu Santo, pero para nosotros mismos. Pedimos más del Espíritu Santo para sentirnos bien. Pedimos más del Espíritu Santo para que esa presencia, ese cosquilleo o esas lágrimas o eso me haga sentir bien. Por eso los griegos estaban buscando muchos dioses. Dicen que habían dioses por todo lado, Dios para lo uno, para lo otro. Y hermanos, a veces cuando el Dios de la Biblia no nos funciona, buscamos otros dioses. A veces cuando el Dios que nos habla fuerte en la palabra no nos sirve, buscamos otros. Cuando el Dios de la Biblia nos dice, yo soy tu proveedor, pero ese proveedor no se ve por ningún lado, buscamos los bancos. Buscamos otros dioses que nos puedan
satisfacer nuestras necesidades. Pero yo creo, Iglesia Manantial, yo creo que esta es una temporada donde vamos a vivir nuestra relación con el Espíritu Santo, que en este tiempo de palabra donde vamos a recibir durante este mes y medio, durante la temporada que estemos y para siempre, creo que nuestra oración podría cambiar y de ahora en adelante no le vamos a decir: Señor, Espíritu Santo, dame más de ti, sino que podamos decirle: Señor, te entrego más de mí. Señor, te entrego más de lo que soy para que tú lo cambies. Te entrego más de lo que soy y me rindo. Porque el Espíritu Santo está buscando un lugar para habitar. Pero tenemos que derribar los dioses. Y el primer dios que debemos derribar es el yo. Siguiente enfrentamiento. Bueno, ¿cómo va usted en este round? Hágame el favor. Noqueado, dice por allá. ¿En la lona? Primer round. Segundo round. Dice, lo tengo aquí: ignorancia versus conocimiento. Ignorancia versus conocimiento. Versículo 23. Mientras caminaba por la ciudad vi que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado ¿a quién? No está. Al Dios, ahí está. Al Dios no conocido. La TLA dice: al Dios desconocido. Oiga, qué curioso. Los griegos se convirtieron en ellos eran los precursores y ellos se mofaban y ellos tenían el poder y la facultad de decir que ellos eran la base del conocimiento. O sea, el pensamiento y el conocimiento era algo que caracterizaba a los griegos. Los grandes pensadores tienen su origen en los pensamientos griegos, en las reflexiones de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Los griegos son los que impusieron prácticamente en gran medida el modelo educativo que tenemos y levantaron un altar que decía: al Dios no conocido. ¿A usted no le parece eso una paradoja? ¿No le parece una contradicción? Que el lugar donde el conocimiento era exaltado era el lugar donde no conocían a Dios. El lugar donde lo más importante era el conocimiento, no había un lugar para el conocimiento de Dios. ¿Y saben por qué? Porque he entendido que para relacionarnos con el Espíritu Santo no se trata de un tema de lecturas, no se trata de un tema de buscar conocimiento externo. Para conocer al Espíritu Santo no se trata de hallar las revelaciones estratosféricas y teológicas. Se lo voy a explicar sencillo. Hace 7 años me casé. Hace 7 años me casé con una desconocida. Si está por ahí, diga amén. Sí, por allá la vi. Ah, sí, allá. Le da pena, pero hace 7 años me casé con una desconocida y hice pacto con ella. Y hoy en día sigo casado con una desconocida, porque a veces hace unas cosas que la desconozco y digo: ¿pero por qué? Pero he aprendido algo, que en la medida que yo paso tiempo con mi esposa, en esa medida la conozco. En la medida que yo me relaciono con ella, en esa medida que paso tiempo con ella, he podido conocerla un poco más. En la cuarentena nos tocó conocernos un poquito más. Nos tocó pisarnos los callos allá en la cocina. Nos tocó aquí y allá y rozar y limar asperezas y cosas. Pero creo que eso hace parte del conocimiento. Así que para conocer al Espíritu Santo, para conocer a Dios, hay una revelación o una enseñanza muy sencilla y muy básica, y es que debemos pasar tiempo con Él. ¿Saben por qué los griegos no lo conocían? Porque no pasaban tiempo con Dios. Y a veces nosotros pasamos tiempo
o mucho tiempo meditando en cosas que no son importantes. A veces pasamos tiempo dedicando nuestra vida mirando a ver lo que dijo este predicador. Muestra a ver qué es lo que dijo él. Muestra a ver lo que dijo el otro. A ver qué dijeron del paro. A ver cómo se pronunció. A ver qué dijo aquel. Pero solamente vamos a conocer quién es el Espíritu Santo en la medida que tengamos relación con él. En una ocasión de mi vida, en un momento, en una temporada de mi vida, donde yo estaba en una crisis profunda, el Señor me dijo: tú me dices que me amas, pero no es cierto, eres mentiroso. Y yo dije: reprendo al diablo, ¿dónde me están hablando esas voces? No, y era Dios. Y yo le dije: Señor, pero ¿por qué si yo te amo, tú eres lo primero? Y me dijo el Señor: no, yo no soy lo primero para ti, porque para ti primero están tus amigos, primero para ti están las relaciones con otros, para ti primero están los demás, pero yo soy el último. Y yo le dije: Señor, pero yo quiero tener una relación contigo, yo quiero caminar contigo. Y quiero que entendamos que es que el Espíritu Santo es una persona. Cuando dejemos de ver al Espíritu Santo como una fuerza, como la veían los griegos, cuando dejemos de ver al Espíritu Santo como una energía. Hermanos, salimos de culto. Uy, usted ¿sí sintió al Espíritu Santo? Uy, sí, yo sentí un fuego de arriba, desde abajo hasta mis pies, desde arriba. Uy. Pero yo sentí una energía. No, el Espíritu Santo es una persona. Entonces el Señor me dijo: el día que me trates y que yo sea para ti una persona, ese día podré decir que tú eres mi hijo y yo podré habitar en ti. ¿Y sabe qué? Comencé a hacer cosas, comencé a hacer actividades que iban en pro del desarrollo de mi relación con el Espíritu Santo. Así que cambié amigos por el Espíritu Santo, cambié almuerzos por el Espíritu Santo, cambié relaciones por el Espíritu Santo, porque entendí que solamente pasando tiempo con él yo podría establecer mi relación con el Espíritu. Así que el conocimiento de Dios va a ser uno de los pilares con el cual nos podamos levantar a conocerlo, y eso solamente se da a través de la relación. Y voy al tercer round: religión versus relación. El apóstol Pablo dice: veo sobre todo que ustedes son muy religiosos. La religión, básicamente te digo esto acá, la religión es el afán de los hombres buscando a Dios por todos los medios, o buscando a Dios por algún medio. La relación en el cristianismo es el afán de Dios por buscar relacionarse con el hombre por un único medio: Jesucristo, su Hijo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nos pudiéramos relacionar con él, éramos vida eterna. ¿Qué quieres, relación o religión? Los de acá, ¿religión o relación? Relación con el Espíritu Santo. La religión nos lleva a poner la mirada, como lo decía mi pastor Fernando esta mañana en la palabra, nos lleva a poner la mirada en el hombre, en qué hizo, qué predicó, qué no predicó, qué me visitó, me llamó, no me llamó. Pero la relación nos lleva a poner nuestra mirada justamente en aquel que nos salvó, al Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos da las fuerzas para hacer todas las cosas. Y el cuarto round, mire esto, y avanzo: filosofías. Le voy a leer el versículo base, permíteme. Filosofías, epicúreos y estoicos versus verdad. Le voy a leer ese versículo. Dice el versículo 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Ahí están, en la Biblia están narrados dos corrientes filosóficas muy fuertes. Se las digo rápido. Los epicúreos sostenían que el fin de la vida era el placer, y buscar el placer en todas sus formas es la manera de evitar el sufrimiento. Lo malo es todo aquello que le produce dolor al ser humano. Eso pensaban los epicúreos. Los estoicos fueron un grupo de filósofos cuyo estilo de vida estaba fundamentado en padecer el sufrimiento y encontrar las respuestas dentro de sí, sin la ayuda de Dios.
Entonces, los unos se inclinaban por el placer solamente. El placer, y el placer es el que me produce la felicidad y la vida. Y los otros, padezcamos el dolor, pero padezcámoslo sin Dios, que en mí están las respuestas. ¿Será que se parece a nuestra sociedad actual? Por eso el Espíritu Santo no podía entrar en ese lugar. Pero estas filosofías versus la verdad, mis hermanos, yo quiero hacer énfasis en esto, porque estas filosofías buscaban, una de ellas buscaba solamente el placer. Y se nos ha olvidado que Dios nos ha llamado también para que suframos. Alguien diga amén. Ahí no hay amén. Si yo les digo desde este altar, Dios ha prometido la casa, el carro, el esposo, la esposa, el cielo para todos, todo el mundo dice amén. Pero si yo les digo, declaremos con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí por amor. Porque hemos desplazado el sufrimiento por la causa de Dios y queremos placer como iglesia. ¿Y saben cuál es la respuesta cuando salimos muchas veces de culto y cuando salimos después de la palabra? ¿Sabes? O ¿sabes cuál es la pregunta que hacemos a alguien más? ¿Cómo te sentiste? Como si esa pregunta determinara qué tanto Dios transformó mi corazón. La pregunta no debería ser ¿cómo te sentiste? La pregunta correcta debería ser ¿qué te habló el Señor en esta mañana? Y saben, somos llamados para padecer por causa del evangelio, pero eso no nos gusta escuchar. Y la otra filosofía nos conducía a que vivamos el sufrimiento, pero solo nosotros, sin tener a Dios. Pasemos adelante. Y dos de sus máximos expositores, Séneca, por ejemplo, que fue maestro de Nerón, se cortó las venas. Zenón de Sitio, uno de sus iniciadores, se suicidó, muriendo por sus convicciones. Porque sabes, nosotros, y algo que puede hacer la presencia de Dios habitando en nosotros, la verdad de Dios en nosotros, no es que nosotros mismos vamos a salir de los problemas. Es, Señor, aquí estoy, ya no puedo más, ven tú, interviene. Quiero que intervengas en mi vida. Y quiero que la iglesia en este momento se coloque de pie, porque vamos a combatir en estos rounds. Y yo espero que hoy gane la verdad, que gane la relación, que gane el conocimiento y gane nuestro único Dios. Y de pie te quiero decir, si tú permites, amado hermano, jóvenes, jovencitas, varón de Dios, si tú permites que el Espíritu Santo habite dentro de ti, si tú permites que el Espíritu Santo se haga habitación en tu casa, espérame, no puede ser así solamente. No podemos decirle, Espíritu Santo, visítame. Porque uno la visita, la atiende solamente en la sala. Y no saben qué pasa en las habitaciones hacia adentro. Pero cuando tú le dices, Espíritu Santo, vente a vivir con nosotros, toda tu casa, toda tu vida, todo lo que haces tiene que ser transformado. ¿Alguien me puede dar un amén a eso? Y te digo estas cosas de pie. No porque sea la razón por la cual deseamos el Espíritu Santo, pero son las consecuencias de vivir con el Espíritu Santo. Y el versículo 26 dice, te voy a decir 3 cosas que te da habitar con el Espíritu Santo. ¿Qué trae habitar con el Espíritu Santo? Versículo 25 dice, tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire. En otra versión dice el aliento y todo lo que la gente necesita. Cuando tú permites que el Espíritu Santo habite dentro de ti, cuando tú y yo permitimos que Él sea el que habite, Dios va a traer 3 cosas. Diga, vida, aliento y todas las cosas. Dígalo conmigo nuevamente, vida, aliento y todas las cosas.
La vida que dice ahí, que está en ese versículo, la Biblia describe 3 palabras griegas para vida, que son bios, psique y zoe. La vida bios es la vida del cuerpo, la vida psique es la vida del alma, pero aquí se está refiriendo a la vida zoe. Diga zoe. Es la vida eterna. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la zoe. Estas palabras son vida, son zoe. Algo lindo de que permitamos que el Espíritu Santo viva en nosotros es que garantizamos una salvación eterna. Así que aunque tú y yo veamos el mundo destruyéndose, aunque en Franja de Gaza comience la tercera guerra mundial, aunque desbaraten todas las ciudades de Colombia, aunque pase lo que pase, si el Espíritu Santo habita en nosotros, no hay por qué temer, porque su vida, su zoe, está en sus hijos, está en nosotros. Hay vida eterna para los que permitimos que el Espíritu Santo habite en nosotros. La siguiente es la vida, es el aliento, dice el aliento. Y yo, Señor, pero aquí el aliento, ¿qué es? La traducción de eso literalmente significa respiración, soplo. Yo, pero pues si Dios da soplo, o sea, pues ya dio vida eterna, pero da soplo, da respiración. Pero entendiendo el contexto actual de el COVID, de lo que está sucediendo, la respiración se convierte básicamente en todo aquello que le da la vida al cuerpo del hombre. La respiración se convierte en lo fundamental para poder tener vida. La respiración lleva las células, las moléculas de oxígeno, las lleva a la sangre, y la sangre las lleva al cerebro, y desde el cerebro se emiten todas las órdenes e instrucciones para que el cuerpo se mantenga con vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si tú permites que el Espíritu Santo habite dentro de ti, el Espíritu Santo traerá toda la sanidad que necesita tu cuerpo, toda la sanidad que necesita tus pulmones, la sanidad que necesita tu mente, tu corazón, tus riñones. Él trae vida a nuestro cuerpo, su soplo trae vida. Y dice: y todas las cosas, trae vida, aliento, y todas las cosas. Y después de hacer un estudio por años, después de meterme en la palabra y buscar demasiadas veces el significado de la palabra todas las cosas, encontré que su significado era todas las cosas. Si dejas que el Espíritu Santo habite en ti, ahí están las cosas materiales. Ahí está tu matrimonio restaurado. Ahí está la reconciliación familiar. Ahí está el empleo que necesitas. Ahí están los recursos para ese negocio. Ahí está el regreso de ese hijo perdido. Ahí están todas las cosas, todo lo que necesitas. Así que hoy digámosle: Señor, quiero ser tu habitación. ¿Habrá alguna habitación disponible? Yo aquí ya no te tengo que predicar más, porque dice su palabra en Juan 16:8: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que te convence. Así que hoy revisa si tienes que quitar ese ídolo, revisa si tienes que arrancar la religiosidad, revisa si de tu corazón tienes que quitar las filosofías que te llevan a pensar que Dios te va a dar el placer o que sin Dios puedes salir adelante. Revisa en tu corazón aquello que tienes que quitar. Y alguien que hoy le abra la habitación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. No somos dignos de que habites, no lo somos, Señor. Somos pecadores, no somos dignos, pero te necesitamos, Señor. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios,
están tus templos, aquí están tus habitaciones, Señor. Aquí estamos. Bautízame con tu fuego, Espíritu Santo, ven. bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu, bautízame, bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Alguien en esta mañana está haciendo lugar para Él. Y de pronto hay cosas que dices, no, pero no, es que Él habite en mí. Es hermosa su presencia, pero deja que Él entre. Incluso Él entrando, habitando dentro de ti, comenzará a sacar cosas que no le agradan. Pero invítalo a vivir contigo. No lo traigas a vivir solamente un fin de semana. No lo traigas a vivir solamente el domingo. No, dile: Señor, quédate a vivir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quédate a vivir. ¿Será que alguien en esta mañana puede amar la presencia del Espíritu Santo? Puede valorar la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Alguien le puede decir: bautízame con tu fuego, Espíritu Santo, lléname. Eres santo, te deseo, te necesito.